Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer nuevamente poder llegar a su casa, a donde usted está, a través de este medio que estamos usando para predicarle el Evangelio y traer palabras de aliento y de ánimo a usted y a su familia, a los miembros de la iglesia y también a los amigos que nos escuchan a través o nos miran a través del Facebook, a través de YouTube, donde se está programando estas predicaciones que estamos dando. Como dije, es un placer estar de nuevo y vamos a continuar el estudio que habíamos iniciado el miércoles pasado. El miércoles pasado iniciamos una enseñanza titulada Lo que Dios espera de nosotros en el tiempo de las tribulaciones y las pruebas. La idea es que en situaciones difíciles como las que estamos viviendo, especialmente en este tiempo con el coronavirus, que como ya hemos dicho, ha cambiado mucho nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de vivir, las cosas se complican un poco, para algunos se complican bastante y entonces de ahí que muchas veces clamamos a Dios y le pedimos a Dios que haga muchas cosas a favor nuestro. Pedimos mucho, pero siempre deseando que se haga la forma en que nosotros queremos muchas veces. El asunto es, viéndolo desde otra perspectiva, en el tiempo de la prueba, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Es muy fácil poder nosotros hablar acerca de lo que nosotros queremos que Dios haga por nosotros, a favor de nosotros, pero ¿qué es lo que Dios espera de usted y de mí en la prueba? Hay un texto con el que quiero iniciar esta noche, es Efesios capítulo 5, versículo 17. Si usted está en casa y está para atender este culto y está con su Biblia, le pido que abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17. Es un texto de inicio que dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios o cuál es la voluntad del Señor. Este versículo nos dice que nosotros debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en este tiempo? ¿Cuál es su voluntad? Y eso es lo que estamos estudiando. La semana pasada vimos 5 puntos de los 10 que prometí que íbamos a estudiar. Los 5 puntos de la semana pasada son los siguientes para hacer un pequeño repaso. Vimos que primero Dios quiere de nosotros que entendamos que muchos de esos resultados o de esos asuntos que tratamos en cuanto a las tribulaciones y las pruebas son el resultado de un planeta que ha sido maldecido. Estudiamos la maldición del planeta al inicio de la creación del hombre. Está al inicio de la palabra de Dios, en el libro de Génesis también la historia, y nos narra de cómo la tierra fue maldecida. Y dice la Biblia que espinos y cardos te dará, espinos y cardos te dará. Era un fruto negativo, y esto ha venido en aumento. Pablo decía que son como los dolores de parto, que la generación está con dolores de parto en el tiempo de Pablo y se han aumentado en esos días. Y entonces esto que vivimos, el asunto de las pandemias y otro montón de cosas que podemos experimentar que suceden en el mundo son parte de una naturaleza que fue maldecida y nosotros tenemos que vivir con ello. El segundo punto era que las crisis o las tribulaciones, por más duras que éstas sean, no alteran el consejo de Dios. El consejo de Dios permanece intacto. El tercer punto era que lo que Dios quiere de usted y de mí en el tiempo de las pruebas es que no dudemos de su poder. Habíamos tomado en consideración la historia de Pedro cuando caminó por el mar hacia Cristo y luego por poner su mirada en el fuerte viento y en las olas, tuvo temor y comenzó a hundirse. Y el temor, dice la Biblia, pone un lazo en nosotros, como que nos amarra y nos hunde. Y Cristo decía, ¿por qué
dudaste. ¿Por qué dudaste? Y Pedro pudo haber dicho, Señor, ves que oye el viento y ve el mar, quizá poniendo una excusa. Tal vez diciendo, vea, yo tengo razón, fíjese qué difícil es. Pero Cristo dijo, usted no tuvo que haber dudado, yo estaba ahí. Y entonces Dios quiere que usted y yo no dudemos. Estudiamos de que Dios no quiere que dudemos de su silencio. Y tocábamos como texto la historia de cuando Jesús dormía en el bote, estando una vez más en una tempestad. Él dormía. Y más bien quiere que aprendamos de su tranquilidad, que aprendamos de su paz. Y que Él tiene el control de todo. Entonces, si usted siente que Dios está haciendo silencio, eso no significa que Dios ha perdido el control de las cosas. Él está haciendo algo, Él lo está haciendo, pero confiemos a pesar de que pareciera de que está en silencio, pero no está. Él sabe lo que está haciendo. Y luego el quinto punto era que Dios nos invita a que traigamos nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones y que las presentemos a Él en oración. No nos afanemos. Déjeme conocer tus tribulaciones, déjame conocer tus angustias y esté tranquilo y yo voy a ayudarte. Es lo que Él nos pide en su palabra. Eran los 5 puntos que vimos la semana pasada y yo quiero que entremos en el estudio de los 5 puntos que restan del estudio y que sea de bendición para su vida en esta hora, en este tiempo en que el país y el mundo pasa por una tremenda crisis debido a la situación que usted y yo estamos viviendo y que sabemos muy bien por causa del coronavirus que ha atacado terriblemente al mundo. El sexto punto, porque vamos a entrar de una vez a la materia, vamos a entrar a la materia, el sexto punto de lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en medio de la prueba. Los siguientes 5 puntos. El sexto punto es el siguiente. Dios quiere que en medio de la prueba y en medio de la tribulación y inclusive en medio de la incertidumbre que pudiéramos tener, seamos agradecidos. Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos. El texto que quiero que busquemos para este punto se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses. Vamos a buscar en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice así la palabra de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Y el énfasis tenemos que ponerlo en esa frase, en todo. Increíble. Y quizá en los tiempos de crisis y tribulaciones uno podría preguntarse, ¿cómo es que yo puedo dar gracias? ¿Cómo dar gracias en el tiempo que decimos nosotros, en el tiempo malo? Porque la Biblia dice que tenemos que dar gracias en todo. Y esto nos suena como un poco contrario, ¿no? Dar gracias por las dificultades, dar gracias por las pruebas, dar gracias por el tiempo malo que me está asediando en mi vida, a mí, a mi familia. Ahora, una cosa quiero explicarles sobre este mandato, porque hay que cumplirlo. La Biblia dice, da gracias en todo, pero no olvide el versículo que precede a este otro que acabo de leer. Si usted está conmigo, está en 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice que tenemos que dar gracias en todo. El versículo anterior dice lo siguiente, orad sin cesar, el versículo 17. Entonces, oramos sin cesar y damos gracias en todo. No podemos sacar un texto del contexto, sencillamente. Es necesario ver el contexto. Y a mí me interesa mucho de que cuando Dios nos dice, dé gracias, que pareciera ser algo que es difícil de hacer en los tiempos difíciles, pero antes me ha dicho, ore sin cesar. Y luego me dice, y dé gracias. Esto va muy de acuerdo con aquel versículo en Filipenses 4:6. En Filipenses 4:6, que es el texto que nosotros vimos en el punto anterior, en el punto número 5, voy a repetirlo para ustedes. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego.
Aquí vemos cómo Dios dice, no se afane, no esté preocupado, pero ahora sí, venga y hable conmigo, venga y ore. Como dicen en Tesalonicenses, ore. En toda oración y en todo ruego, ore continuamente, ore sin cesar. Y luego Filipenses 4:6 nos dice al final, con acción de gracias. Y si usted nota esto, es muy parecido a lo que venimos hablando. Ore y hágalo con acción de gracias. Decimos, dad gracias en todo, pero antes nos ha dicho, ore. Lo que quiere decir esto es que usted y yo pudiéramos ser agradecidos con Dios porque Él ha atendido nuestras oraciones. Primera cosa, si Dios, Todopoderoso, Creador del universo y sustentador de todas las cosas, Rey de reyes y Señor de señores, nos ha dicho y nos ha invitado a venir para presentar nuestras angustias, todas nuestras peticiones, póngalos. Y nos ha dicho, no se afane, déjeme conocer sus necesidades. Solo el hecho de que Dios nos atienda es suficiente para que usted le dé gracias. Lo más normal en este caso sería decirle, Señor, gracias por atenderme, gracias por permitirme traer mis angustias, mi necesidad, las cosas que me tienen aturdido en estos días, ya sea cosas personales o que esté pidiendo por familiares o por seres queridos, lo que sea que estoy trayendo delante de Dios, debo ser agradecido porque Él ya me atendió. Segundo, si Dios me dice, por nada estéis afanosos, en otras palabras, no se preocupe usted más, déjeme conocer sus necesidades. Cuando Él me dice, no se afane más, me lo está diciendo porque Él se está comprometiendo a tomar mi necesidad y me está diciendo que yo puedo descargar eso y dejar de preocuparme. Entonces, si tengo que pedir por mi vida, por mi salud, por el cuidado de mis familias, de mi familia, de mis familiares, de mis amigos, de la iglesia, del país, y yo pido a Dios, Él me promete atender mi petición y me promete hacer algo a favor de lo que yo estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque Él me está diciendo, y no se preocupe usted más, déjeme a mí. Significa que Él está tomando la carga y Él está tomando las preocupaciones. Él va a hacer algo a favor de nuestras oraciones. Y eso es importante. La Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y por eso usted y yo podemos ser agradecidos. Ahora, si yo sé que Dios me da permiso de venir a hablar con Él y yo entiendo que Él va a tomar mis necesidades y me dice, no se preocupe usted porque yo me voy a hacer cargo de ellas, entonces yo puedo ser agradecido con Dios en todo momento. Si estoy pasando por una necesidad, por una situación complicada y yo pongo eso en Él y Él me dice, ahora usted esté tranquilo, déjeme esto a mí, ¿qué voy a hacer yo? En medio aún de la prueba, mientras Él hace la obra que Él quiere hacer, yo puedo estar tranquilo y ser agradecido. Dios quiere que seamos agradecidos en todo momento, en todo momento. Entonces, podemos ser agradecidos por esto. Otra cosa por la que usted y yo, en la que usted y yo podemos ser agradecidos con Dios o por la que podemos ser agradecidos con Dios es cuando usted y yo estamos dispuestos a aceptar completamente la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios va más allá de lo que el hombre puede entender. Va mucho más allá de lo que usted puede entender o yo pueda entender de cómo Dios hace muchas veces las cosas. En su soberanía, Dios hace o permite que sucedan cosas que usted y yo muchas veces no entendemos por qué. Y quizá pueden ser cosas en las que usted y yo no estemos completamente de acuerdo. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hizo esto? Es lo que muchas veces nos preguntamos. ¿Por qué? No le vemos sentido. No entendemos el por qué. Pero cuando yo acepto la soberanía de Dios, yo acepto que Él tiene el derecho de hacer y deshacer como Él quiera, sin tener que explicarle nada a usted ni a mí, porque Él es soberano. Eso es soberanía de Dios. Entonces, cuando yo acepto la soberanía de Dios y Él hace o permite
que suceda lo que Él desea, yo sencillamente digo, Señor, yo confío en ti, de que tú estás haciendo lo que es mejor para nosotros, porque Dios no va a hacer cosas para hacer nuestra vida más miserable. Dios hace las cosas para atraernos a Él, para mostrarnos su poder, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia. Y muchas veces usa cosas difíciles para captar nuestra atención y para que el hombre se detenga y piense en Él, siempre con un propósito bueno para usted y para mí. Esto es lo que entendemos de Dios en su soberanía. Dios es soberano. Quizá usted se acuerde la historia de Job en el Antiguo Testamento. El hombre que fue probado al máximo. Job es un claro ejemplo de la soberanía de Dios. Job no entendió lo que estaba pasando. Y Job seguramente no estaba muy de acuerdo con lo que estaba pasando en su vida. Pero al fin él aceptó el plan de Dios, la soberanía de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Es más, hay una frase célebre y muy conocida de Job. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto es una frase que encierra la completa y total dependencia de Job y confianza en la soberanía de Dios. Dios lo dio, Dios lo quitó. No entiendo y no sé por qué y no me gusta cómo lo hizo quizá, pero esa es la voluntad de Dios, sea el nombre de Dios. Terminó alabando a Dios y Dios aceptó esa alabanza. Como dije antes, la soberanía de Dios no es la soberanía de un Dios déspota, es la soberanía de un Dios de amor, de un Dios misericordioso y de un Dios de buena voluntad para con los hombres. La Biblia dice que Dios es amor y al entender que la soberanía viene del Dios de amor, entonces nosotros podemos estar tranquilos de que Dios va a hacer las cosas para el bien nuestro. Pensamos, por ejemplo, en el tema que nos atañe. Es el asunto del COVID-19, por ejemplo, porque esta pandemia no es una enfermedad o un problema que solo ha atacado a un sector del país o a un sector del planeta. De verdad que nos ha atacado a todos. De alguna manera, en un grado a otro, a todos nos ha afectado. En otros momentos, quizá gentes pasan unas cosas y otros pasan por otros tipos de pruebas y yo por otro tipo diferente, pero en esta ocasión es como que todos estamos luchando con lo mismo. Y cuando yo pienso en esto, pienso en Dios, pero lo veo desde la perspectiva de la bondad de Dios. Y así yo puedo ser agradecido con Dios, porque el punto es que Dios quiere que usted y yo seamos agradecidos en todo momento. Entonces yo pensaba, ahora que está pasando ese asunto de esta pandemia, pensaba en Dios y pensaba no en por qué Dios permite cosas, sino cómo Dios nos ha ayudado y bendecido para que nosotros podamos lidiar con este asunto, al igual que nos ayude y nos fortalece para lidiar con otros asuntos. Ya hemos hablado que esos problemas de pandemias y terremotos e inundaciones y temblores e incendios y todas esas cosas son causa de lo que tenemos que lidiar usted y yo, porque vivimos en este mundo, con debilidades de nuestro cuerpo y debilidades del mundo en que vivimos. Pero Dios siempre da fortaleza. Pensaba, por ejemplo, en todas las herramientas que Dios nos ha dado para combatir el virus que estamos enfrentando. Y de verdad creo con todo mi corazón que es Dios el que nos ha dado todas esas herramientas para nosotros poder combatir. Por ejemplo, me pienso en la inteligencia que Dios le ha dado al hombre para detectar las enfermedades, detectar los temblores, detectar las tormentas. Y quizás no podemos detectarlas todas al 100% como quisiéramos. Este virus empezó de un pronto a otro, no sabíamos lo que era, pero luego logró detectarse que era una nueva enfermedad que estaba atacando el mundo y comenzaron a hacerse los planes de cómo contrarrestarlo. Al final, Dios nos ha dado la inteligencia para entender cómo funciona. Y nos ha dado la inteligencia para saber cómo contrarrestarlo. Quizá no tenemos la vacuna en este momento que nos puede curar, pero sí sabemos que si nos aislamos, nos protegemos. Sabemos que si nos lavamos las manos, el virus no puede atacarnos. Tenemos el agua
que hablamos tanto de lavar las manos con el agua y cuidar el agua, pero el agua es un regalo de Dios. El hecho de que podamos y tenemos las máquinas para fabricar el alcohol o el alcohol en gel y la gente que tiene la capacidad de hacerlo y el tiempo, pues eso es bendición de Dios. Nos da esa fuerza, nos da esa energía, nos da esa capacidad. La capacidad económica inclusive que tiene Costa Rica para poder comprar los equipos y comprar las cosas que estamos necesitando. Eso es muy importante, pero eso también es bendición de Dios. Pensemos en lo bueno que es Dios. El asunto de la comunicación, ¿cómo hubiera sido esta pandemia en años pasados, en años atrás, unos 50 años atrás? ¿Cómo hubiera sido? Pero hoy podemos comunicarnos tan fácil, tan rápido, y entender lo que aquellos han inventado, lo que aquellos están haciendo, lo podemos hacer nosotros. Nos unimos, hablamos, nos comunicamos de una manera increíble como nunca en la historia de la humanidad, y eso sirve de ayuda a la hora de tratar y combatir con esos problemas como lo que estamos combatiendo. Entonces, seamos agradecidos con Dios. Al fin, Dios es bueno. Dios es bueno, nos ha dado fuerza, nos ha dado energía, nos ha dado esperanza, porque sabemos que con Él vamos a salir adelante. Es la esperanza de Dios. Nos ha permitido llegar ante Él y presentarle las necesidades. Y Él va a ayudarnos, porque Él ha prometido hacerlo. Entonces, seamos agradecidos con Dios. La séptima cosa es, Dios quiere que usemos toda ocasión y oportunidad para ser de bendición y de ayuda al necesitado. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos en un tiempo como este? Que pensemos en los que tienen necesidad. Es un buen tiempo para hacerlo. En el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo para este punto número 7, está en Hechos capítulo 20 y el versículo 35. Dice así la palabra del Señor: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Quiero mantenerme en esa frase que dice: se debe ayudar a los necesitados, se debe ayudar a los necesitados. Eso es lo que Dios nos pide. Ahora, estamos viviendo un tiempo donde esto es una buena oportunidad para hacerlo. Siempre ha habido necesitados, siempre han habido gente que necesitan ayuda, siempre las hay. En este tiempo, quizá con más razón, porque muchos han tenido que aislarse y muchos están perdiendo sus trabajos y los sueldos ya se han reducido y comienza a despertarse una terrible necesidad. Terrible necesidad. No es fácil, es preocupante, pero nosotros podemos aliviar un poco la necesidad y la preocupación de muchas familias si todos nosotros ayudamos a los necesitados. Ayudémosles a aquellos que menos tienen. Ayudémosles. Digo los que menos tienen porque sabemos que no es que a nosotros nos sobre. Y puede ser que usted tenga poco, pero hay otros que tienen menos. Hay otros que tienen menos. Y entonces nosotros tenemos que dar ayuda al que tiene menos que nosotros. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dar su sustento de su familia. Yo no estoy diciendo que usted tiene que dividir 50-50. Yo estoy diciendo que usted y yo debemos poner nuestra mano en el corazón y dar un poco, aún de lo poco que quizá usted tenga, que quizá yo tenga, para darle a otros que tienen mucho menos que nosotros y que necesitan. La Biblia nos dice que tiene que ser así. Ayudemos a los necesitados. Es tan apremiante y tan importante el asunto de la ayuda al que necesita, que hay un versículo en la Biblia, Efesios 4:28, que dice: el que hurtaba,
no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es tan importante que aquí hay un llamado a aquel que robaba o a aquel que roba. Dice, no robe. No es tiempo de robar. No es tiempo de quitarle a las personas lo poco que tienen, sino que es tiempo de hacer esfuerzos unidos, de trabajar unidos con nuestras manos y de suplir a aquel que necesita. El que roba, ya no robe más. Deje de robar, cambie de mentalidad y más bien unámonos todos para ayudar y trabajar y adquirir con tal de ayudar al que tiene necesidad. Recuerde que ladrón no es únicamente aquel que se mete a las casas en las noches a robar lo que queda ahí mal puesto. Hay ladrones que se visten de corbata, se visten agradable ante las personas, se visten como siervos de Dios inclusive. El pastor mencionaba el domingo pasado en la enseñanza acerca de los fariseos que decían, estáis llenos de robo, estáis llenos de robo, los fariseos. Y es interesante esto, habían dineros y cosas materiales que ellos estaban dejando y Jesús lo sabía, y había mucha gente con necesidad. Y nosotros tenemos la posibilidad de ayudar. Entonces ya no hay que coger lo que no nos pertenece y más bien tomar de lo que tenemos nosotros y bendecir al que no tiene. Ahora, vuelvo a decir, pudiera ser que usted dice, yo tengo poco y yo tengo que guardar esto para el tiempo malo porque no sabemos hasta dónde va a llegar este problema. Entonces, es que no puedo dar. Yo no puedo estar dando porque luego me puede faltar. Eso es lo que normalmente pudiéramos pensar. Casi que suena lógico. Pero la Biblia dice, es mejor dar que recibir. Sin embargo, déjeme darle unos versículos que yo creo que nos podrán animar para que puedan hacer en nosotros un espíritu generoso hacia la necesidad que estamos experimentando en estos días. Una necesidad que pudiera aumentar, Dios quiera que no, pero pudiera ser que aumente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Déjenme dar unos versículos. ¿Qué hago? Es que yo no sé qué hacer. Es que si doy, me va a faltar mañana. Aquí es un asunto de fe. Este es un asunto de fe en el hecho de que si Dios me ha dicho algo, yo voy a hacerlo confiando en que Él va a bendecirme. Y hay textos que nos prueban que Dios quiere bendecirnos. Déjenme darle unos, voy a leer uno para ustedes aquí. Por ejemplo, dice la Biblia, el alma generosa será prosperada. Si usted es generoso, ese generoso es aquel que comparte, aquel que da. Dice la Biblia, como una promesa, Dios va a prosperarle. La situación es difícil, pero Dios va a prosperarle. Dios va a bendecirle, en otras palabras. Y el que saciare, él también será saciado. Eso se encuentra en Proverbios 11:25. Si usted ayuda a saciar el hambre del que tiene hambre, Dios dice, usted va a ser saciado. Eso es promesa de Dios. Yo voy a saciarlo. Se confía en Dios. Dé lo que pueda, aunque sea un poquito de lo poco que tiene. Y Dios promete saciarle a usted si usted bendice al que está en padecimiento de hambre. Otro versículo dice, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso de la tierra. Abrirás tu mano, significa ser dadivoso, no cerrar la mano. Si usted tiene en tu mano, si tienes en tu mano, no lo cierres, sino que ábrala y ayuda a tu hermano, ayuda al pobre.
y al menesteroso de la tierra. Deuteronomio 15:11. Otro versículo más dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Bueno, estoy pensando en muchas cosas hoy. La mente mía está dando vueltas con muchas cosas, pero dichoso y bienaventurado usted si en todos esos pensamientos usted pensó en el pobre, en el que necesita. ¿Por qué bienaventurado? Porque dice: en el día malo lo librará Jehová. Si usted quiere estar seguro en este tiempo difícil, bendice a otro, ayuda a otro. Y Dios promete, si usted piensa en el pobre en el tiempo difícil, dice la Biblia: yo te voy a librar de este mal día, yo te voy a bendecir. Esto es asunto de fe, de que Dios ha hablado y Dios va a cumplir. Y el último versículo sobre este asunto, que a mí me fascina, porque uno podría decir: es que yo no puedo dar así, yo no tengo. Y todavía con lo que usted ha dicho, bueno, está muy interesante lo que usted ha dicho, don Arturo, pero es que no sé. Bueno, déjeme darle un versículo más. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Eso está en Proverbios 19:17. El punto anterior era Salmo 41:1, si alguno quisiera buscarlo. Pero este último es Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Ahí está muy clarito. Entonces no es un asunto de que yo me voy y me voy a quedar. No, se le está prestando a Dios. El pobre que está allá no te va a devolver nada, no puede. Quizá ocupe más bien luego un poquito más de tu mano. Pero Dios dice: usted, si le da al pobre, usted me está prestando a mí. Y ese bien que usted ha hecho, yo se lo voy a volver a pagar. Es un préstamo, al fin. Es un asunto de fe, es un asunto de amor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en el tiempo de prueba? Que lo alabemos, que seamos agradecidos, que lo alabemos y que usemos toda ocasión y oportunidad para ayudar al prójimo. La adoración, Dios quiere que lo adoremos. Ese es el punto 8. El punto número 8. Punto número 8 es: ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga en tiempo de prueba? Adore a Dios. En ese tiempo que usted está ahora en casa, puesto ahí por tiempo que no sabemos, no podemos salir, que es en casa, y quizá hay mucho tiempo que queda ahí como libre. ¿Qué podemos hacer? Bueno, adoremos a Dios. Adoremos a Dios. Dios quiere recibir el honor y la honra y la adoración en toda lucha. Ya les hablé de Job, como él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, y adoró a Dios, adoró a Dios. Debemos tener cuidado de no caer en resentimientos con Dios. Y ese es un tiempo que pudiera servir para que sintamos un resentimiento con Dios. Porque si Dios todo lo puede, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué si Dios puede quitarlo con su poder, por qué deja que pase lo que pase y nos resentimos con Dios? Más bien, ya hay un gran número de personas que han dicho: ¿dónde está Dios? Si es que Él existe, ¿por qué? ¿Por qué no hace algo? Y están reclamando a Dios, están resentidos con Dios, están levantando el puño contra Dios. Pero déjeme decirle algo que yo he dicho en otras ocasiones desde este púlpito, una verdad que quizá a muchos les choca, pero que es una verdad al final y que tenemos que aceptar. Cuando hablamos de este asunto de por qué Dios no hace, por qué Dios no hace, que dónde está Dios, y reclamamos a Dios, le digo lo siguiente: Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Dios no le debe nada a usted. Dios no me debe nada a mí. Nada nos debe. Más bien nosotros le debemos a Él. Le debemos a Él por tantas bondades, porque todo lo bueno
viene de Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios bueno. Pero Dios no nos debe nada. Y el creyente sabe que así es. Más bien nos está bendiciendo y nos va a dar la sabiduría para salir adelante por la voluntad y bondad de Dios. Pero todo es de gracia. Él no nos debe nada. Por lo general, son las personas que son más lejos de Dios, son las personas que menos temor de Dios tienen, las que más reclaman cuando vienen los asuntos así. Cuando todo va bien, ellos se han olvidado de Dios, se olvidan completamente de Dios, quebran los mandamientos a como les da la regalada gana. Y cuando viene la tribulación, vuelven a decir, ¿dónde está Dios? Dios debería quitarnos estas plagas. Dios debería hacer que vivamos la vida tranquilos sin estas cosas, aunque vivamos sin Él, sin temor de Él. El asunto no funciona así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos nosotros a decir a Dios, el que sostiene el universo, que haga las cosas o que no haga las cosas? ¿Le vamos a decir a Dios lo que tiene Él que hacer y lo que no tiene que hacer? ¿Le vamos a reclamar a Dios diciendo, ¿por qué hace usted esto? ¿Vamos a reclamarle a Dios así? ¿Nos va a dar Dios alguna explicación? Satanás, y hay que tener cuidado con Satanás, porque Satanás anda recorriendo el mundo entero con el propósito de poner en las mentes de las personas, y cuidado con su mente, de que Dios es el malo de la película, como decimos. Dios es el malo en todo esto. Viene algo negativo y pensamos en Dios, y Satanás viene diciendo, Dios es el malo. Dios es el malo. ¿Por qué no pensamos por un momento que quizás nosotros somos los malos? ¿Por qué no pensamos que quizás nosotros somos los que merecemos esto? ¿Por qué no pensar que esto que se dio fue un error del hombre por hacer las cosas equivocadas o por hacer las cosas fuera de la ley divina? Muchas cosas suceden por esto. Sin embargo, Satanás anda poniendo en la mente de las personas, en la suya y en la mía, intenta poner, Dios es el malo. Más cuando el asunto nos toca a nosotros, cuando ya soy yo el que estoy pasando por la tormenta. Porque ahorita el COVID ha tocado hogares, ha tocado vidas, ha tocado personas. Y otras cosas, aparte del COVID-19 también, han traído desgracia a muchas familias. Pero Dios es el malo, lo que Satanás quiere decir. Otros estamos solo ahí, cuidados, encerrados, pero no nos ha tocado a nosotros. Pero cuando nos toca, para esas personas que les ha tocado, es más fácil que Satanás se aproveche y diga, Dios es el malo, y queremos resentirnos con Dios. Dios quiere que lo adoremos. Cuando usted escucha la historia de Génesis capítulo 3 o en Mateo capítulo 4, son dos historias donde Satanás tienta en Génesis 3 al hombre, especialmente a Eva, y luego a través de Eva a Adán. Y en Mateo 4 tenemos la tentación de Cristo en el desierto por Satanás. Ambas historias son de una tentación. Y si usted analiza las historias, Génesis 3, Mateo 4, usted se da cuenta que siempre la idea de Satanás es poner a Dios como el malo. Acuérdese de la historia del Edén y cómo Satanás le dijo a Eva, trató de poner en la mente de Eva que Dios era un Dios mentiroso y egoísta. Mentiroso y egoísta. Al final de la historia sabemos que el mentiroso y el egoísta era el mismo Satanás. Él era el mentiroso y él era el egoísta, pero él quería que Eva pensara que Dios era el mentiroso y el egoísta. ¿Mentiroso por qué? Porque Satanás dijo que Dios dijo que van a morir. No van a morir. No moriréis. Jehová dijo, de cierto moriréis. Satanás dijo, no moriréis. O sea, entonces Dios mintió, diciendo que vamos a morir y no vamos a morir. Sí,
Y segundo, es que Él sabe que si comen del fruto ustedes van a ser como Él. Seréis como Dios. Y Él no quiere que ustedes sean como Él, porque Él es egoísta. Entonces no quiere que ustedes sepan el bien y el mal y sean como Él. Eso Dios se lo está quitando. Les está quitando esa diversión, esa bendición, porque Dios es egoísta. Esa era la idea de Satanás, poner en la mente, y parece que Eva lo creyó. Entonces Eva llegó a pensar, bueno, yo voy a comer de fruto y no voy a morir. Se lo creyó. No crea usted la mentira de Satanás que dice que Dios es el malo, porque Dios, en todo esto, Dios es el bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y en cuanto a Jesús, Satanás llegó al desierto, y usted conoce la historia, él lo tentó y le dijo, el Hijo de Dios con hambre, ¿cómo es posible? Como poniendo al Padre como el malo que había abandonado a su hijo. ¿Cómo es posible? ¿Por qué no conviertes piedras en pan y te alimentas? Haciéndose como que él sí estaba preocupado por Cristo y el Padre no. Luego lo lleva al pináculo del templo y le dice, lánzate, vamos a ver si Dios de verdad manda a sus ángeles por usted. Lánzate, dice que va a mandar ángeles, vamos a ver si Él lo hace. Tal vez no lo haga, o tal vez sí, muéstrame a ver si Dios le ama tanto. Poniendo dudas, las dudas. Y luego cuando le lleva y le muestra los reinos, la idea de Satanás es, ¿ves esos reinos? Está profetizado que Dios te va a dar todos los reinos a usted, que el Padre dará todo a su Hijo. No es así. Esos son míos y yo te los doy si usted me adora a mí. Pero soy yo el que decido. Como poniendo dudas del poder de Dios, de poder cambiar completamente las cosas. Satanás siempre va a intentar poner a Dios como el malo, pero no es así. Lo que podemos hacer nosotros es ir y adorar a Dios. Es una lucha espiritual. Tenemos que ganarla por fe. Una lucha en la que tenemos que decir, Dios, bendito sea tu nombre. Aceptamos tus designios, aceptamos tu voluntad, aceptamos tu soberanía. En el tiempo más difícil, Señor, sea tu nombre bendito. Señor, sea tu nombre bendito. Dígame usted, ¿cuándo saben mejor las victorias? Los deportistas, por ejemplo, ¿cuándo es más sabrosa una victoria? Cuando la copa que levantamos ha costado sangre, cuando la copa que levantamos ha costado lágrimas, cuando el antagonista era difícil de vencer, era duro de vencer, y como lo vencimos, entonces ese premio tiene gran sabor o gran valor. Vale. Al contrario de ganar una copa contra un contrincante que no servía para nada, entonces la ganamos fácil. Pero cuando cuesta, entonces sí, saboreamos la victoria. Entonces, démosle a Dios la adoración en el tiempo difícil, porque toda corona que usted y yo ganamos, la damos a Dios, ¿no es cierto? Toda corona y toda victoria, damos la honra a Dios. No es fácil a veces, y no es fácil en estos tiempos. Yo no estoy diciendo que es fácil, más bien por lo mismo, ahora que es difícil, cuando más quisiéramos fallarle a Dios o dudar de Dios, es cuando más inclinamos nuestras rodillas, alabamos su nombre, confiamos en sus designios, y es cuando más saben las victorias, y Dios quiere esa victoria. Satanás huye y Dios es exaltado. Dios quiere que lo adoremos. El punto número 9 del estudio, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en el tiempo de prueba, en el tiempo de tribulaciones? Tiene que ver con el consuelo. Dios quiere que usted y yo llevemos consuelo a los que necesitan una palabra de aliento. Quiero que busque en su Biblia el libro de Corintios. Vamos al libro de Corintios, segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Hay que llevar el consuelo a los atribulados. Ellos necesitan consuelo. Hay personas muy atribuladas en estos días. Hay personas con mucho temor, con pánico. Es triste, tenemos que orar. Pero también una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Una promesa de Dios que enviamos, un versículo, una oración que hagamos por ellos, una oración con ellos. No podemos acercarnos mucho quizá, pero podemos llamarles y decir, oremos juntos. Un texto, ahora que podemos textear, o una videollamada con la que podemos hacer un poco de presencia, por así decirlo, porque no podemos ver por lo menos, no es presencia en el sentido de la palabra, en el total sentido de la palabra, pero al menos nos vemos muy cerca, ¿verdad? A través de las tecnologías, gracias a Dios por las tecnologías, porque si no fuera esa tecnología y estuviéramos tan cerrados, tan separados, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo entendemos lo que está pasando? Pero hoy tenemos esa bendición de Dios. Y usted puede entonces acercarse a las personas y llevar una palabra de consuelo. A veces lo que necesitan es un oído nada más para escuchar. Y hay que ser buenos oidores y tener la paciencia de escuchar, y la gente recibe el consuelo. El consuelo es más efectivo cuando el que consuela ha vivido la tragedia como la está viviendo el que ahorita necesita la ayuda. Entonces, si usted ha pasado por alguna experiencia, usted pasó por la experiencia y Dios le dio el consuelo que usted necesitaba, y usted logró salir avante de aquella experiencia, y usted sabe que hay otra persona que está viviendo lo que usted vivió, ese consuelo puede ser aún más efectivo. No es que los demás no podamos consolar, no es que los demás no podamos escuchar o decir algo de aliento, pero el que ya vivió la prueba entiende mejor y puede consolar más efectivamente. Entonces, si usted sabe de alguna persona que está pasando por algo que usted vivió, llámelo, búsquelo, comuníquese, ore, háblele y lleve el consuelo que necesita. Todos hemos pasado por tribulaciones, nosotros los creyentes todos hemos pasado por una tribulación de una u otra, y hemos podido experimentar el consuelo de Dios, y con el consuelo con el que Él nos consoló, nosotros también podemos consolar a otro que está en una situación de desconsuelo. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos en un tiempo de prueba? Dice que bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuántas? En todas. En todas. Nos consuela. ¿Ves? No dice que nos libra de las tribulaciones, pero cuando pasamos por ellas nos consuela. La ayuda de Dios a veces no es quitar la tribulación. La ayuda de Dios viene a través del consuelo en medio de la tribulación para poder salir airosos de ella. Y luego poder también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es la forma en que Dios trabaja. Es una forma sabia. Y el punto final de nuestro estudio. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en el tiempo de las pruebas y tribulaciones como la que estamos viviendo en estos días? El punto final de nuestro estudio es el siguiente. Y este punto va más dirigido al creyente cristiano. Dios quiere que usted y yo prediquemos el mensaje de vida y de paz. Prediquemos el mensaje de vida y el mensaje de paz en este tiempo y en todo tiempo. Al fin, ese es el mensaje de la iglesia en todos los tiempos, el mensaje de vida y paz, el mensaje de Cristo.
Piense lo siguiente, ahorita uno quisiera pensar en que este mensaje podría ser más recibido por el hecho de lo que estamos pasando, por la angustia que la gente está viviendo. Entonces es más fácil, busquemos de Dios, qué es lo que dice Dios, cómo podemos entender, qué dice la iglesia, qué dicen los maestros de la Biblia. Pero déjeme decirle una cosa, tiempos tranquilos, tiempos de paz, ¿verdad? Hablo de tiempos donde que están soleados, donde corre una brisa sabrosa, una brisa refrescante, noches tranquilas, con cielos estrellados. La verdad es que esos tiempos no necesariamente indican que el corazón del hombre esté igual. Un día soleado y tranquilo no significa que el corazón del hombre esté en la misma condición. El día puede estar soleado y el corazón puede estar en tormentas. La noche puede estar estrellada y muy clara y el corazón puede estar a oscuras, a tientas. Podíamos estar alrededor de muchas personas, como quisiéramos estar ahora, porque yo quiero reunirme con y al final, en medio de toda la gente, sentirnos solos, estar lleno de cosas, tener muchas cosas y sentirnos vacíos. El mensaje no es únicamente para este tiempo, es para todo tiempo. Además, cuando hablamos y pensamos en muerte, como es muy fácil pensar ahora, hay que cuidarse porque podemos enfermar y morir. Podremos enfermar y morir. Entonces, pienso que al final el asunto de la muerte es un asunto de que se da con pandemias o sin pandemias. El hombre siempre está en ese proceso de vida y muerte. Nacen personas, mueren personas todos los días. Mueren. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la vida del hombre. Esa es la vida del hombre. Llega a la muerte. Y por el hecho de que la gente muere, no únicamente por el hecho de una enfermedad X, es que tenemos que dar el mensaje de vida y de paz todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué hablo de vida? Cuando hablo mensaje de vida, sí, hablo de vida espiritual. El mensaje de la vida espiritual. El ser humano recibe la vida física en el nacimiento. Pero hay otra vida, la vida espiritual. Y esa vida espiritual es lo que nosotros llamamos el nuevo nacimiento o el segundo nacimiento. El tiempo no nos permite abarcar el tema, pero sí quiero mencionarlo. Si usted lee Juan capítulo 3, versículos 5, usted va a escuchar acerca de el nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo, pero esta vez no es físico, pero espiritual. Físico no es espiritual. Hay muchas personas que tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. No tienen vida espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. No conocen a Dios como el Salvador de sus vidas, de sus almas. Saben de un Dios, pero no conocen a Dios. Tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. Han oído de Dios, pero no lo conocen personalmente. Y por esa causa no tienen paz. No hay paz en sus corazones. Hablamos del mensaje de vida y paz. 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 Está la paz con Dios y la paz de Dios. Y la paz con Dios es la paz que se hace cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron. ¿Quiénes? Los que creyeron en su nombre. Les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Dice la Biblia en el mismo libro de Juan, más adelante, capítulo 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz, o sea, rechazaron a Cristo, porque sus obras eran malas. Entonces despreciaron la luz, Juan capítulo 3. Esa es la condenación. Esa es la condenación. La condenación llega cuando el hombre rechaza a Cristo, porque Él es la luz. Entonces, cuando usted no tiene a Cristo, usted no puede tener verdadera paz. Puede tener alegría momentáneas, pero al final, cuando usted examina muy dentro de su ser, usted sabe que usted no tiene paz con Dios. Pero usted puede hacer la paz con Dios. Ya Dios hizo su parte. En el Calvario, Él hizo su parte. Él murió por usted y por mí. Brazos abiertos. Brazos abiertos. A usted y a mí. Y ahora nos toca a nosotros. Ya yo lo hice. Le toca quizá a usted, si usted no es salvo, decirle sí a Dios. Sí a Dios y hacer la paz con Dios. Porque nosotros somos enemigos de Dios. Somos pecadores. Vivimos contra la ley de Dios y hacemos todo lo que va en contra de Dios. Especialmente cuando decimos mis buenas obras me salvan, despreciando así la obra de Cristo. Pero solamente hay una obra que salva, es la obra de Cristo. Y voy a leer un versículo ahorita que le va a hablar sobre esto. Pero cuando las personas no tienen paz con Dios, no pueden experimentar la paz de Dios. Cuando usted hace la paz con Dios, entonces usted experimenta la paz de Dios en su vida. En el tiempo bueno y en el tiempo malo, la paz de Dios actúa. Es una paz, bendita paz. ¿Sabe por qué es una bendita paz? Porque la paz del hombre, la paz humana, la paz que usted y yo experimentamos como seres humanos, esa tranquilidad que usted y yo experimentamos, depende de las circunstancias. Cuando las circunstancias se ponen malas, se nos va la paz. La paz de Dios es diferente, porque cuando las cosas van mal, la paz actúa. La paz de Dios no depende de las circunstancias. ¿Se acuerda Jesús durmiendo en el bote, como hemos estudiado? Durmiendo en el bote en medio de eso es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios. Los discípulos no tenían esa paz, estaban preocupados de las circunstancias. Cristo no. Nosotros ocupamos la paz de Dios y podemos confiar. Como dijo David, en paz me acostaré y dormiré porque tú me haces vivir confiado en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, en medio del peligro. Pedro dormía en la cárcel, como estudiamos la semana pasada, aunque sabía que iba a ser llevado afuera y quizá matado, pero Dios había hecho promesas para él y él estaba tranquilo en las promesas de Dios. La paz de Dios. La paz es una gracia divina y está dispuesta en la mesa, está en la mesa para todo aquel que quiere tomar esa paz. La paz con Dios, la paz de Dios. Y para adquirir esa paz que está ahí puesta para usted, usted lo que tiene que hacer es abrir su corazón a Cristo Jesús. Pídele perdón de sus pecados y haga a Cristo el Señor y Salvador de su vida. Y usted puede hacer eso hoy. Usted puede hacer eso hoy, puede hacerlo mañana, puede hacerlo pasado, pero usted no tiene seguridad. ¿Quién tiene seguridad del mañana? Pero si mañana Dios te da vida, tú puedes hacerlo. Pero la Biblia dice, hoy es el día, y usted puede hacer la paz con Dios y vivir y experimentar la paz de Dios en su vida. 2 versículos y terminamos el mensaje. Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Vida. Yo soy la vida. Hemos hablado del mensaje de vida y paz. Efesios 2:14, Pablo, hablando de Cristo, dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz. Entonces Cristo es la vida y Él es nuestra paz. Y nosotros debemos predicar ese mensaje de vida y paz, especialmente en tiempos donde se necesita tanto
donde se piensa tanto en el asunto de vida y la paz que tan es necesaria, hay que recordar que esa vida y esa paz están en una persona, y esa persona es Jesucristo. Vamos a tener una oración y cerramos así el estudio. Si usted está en casa, usted puede inclinar, si usted es de la iglesia, si usted es cristiano, si usted quiere orar, incline su rostro y vamos a tener una oración a Dios y oramos por este tiempo de prueba en nuestro país, en nuestro mundo, y que Dios nos dé la bendición que tanto necesitamos. Oremos. Padre bendito, te doy la gloria y la honra en ese momento. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra y por el aliento que ella es a nuestros corazones. Terminamos este estudio trayendo delante de ti, Señor, tu palabra para que ella haga la obra en el corazón de cada uno de nosotros como tiene que ser hecho. Y presentamos delante de ti, oh Dios, las necesidades de cada uno. Hay mucha necesidad. Y rogamos, Señor, tus misericordias. Nos has hecho, Señor, detener la vida para pensar en cosas importantes. La gente ha tenido que dejar las cosas que comúnmente pensamos son prioridades para pensar, recapacitar en las otras cosas. Estamos metidos en los hogares, encerrados en las casas, porque creo que quizá esta es la voluntad tuya, que tratemos los asuntos de hogar, que tratemos los asuntos de matrimonio, asuntos de hijos. Quizá esa sea tu voluntad, Señor, al ponernos en casa, a pensar un poquito más en asuntos como la vida, que es un don tuyo, asuntos de la muerte y cómo prepararnos ante ella. Pero gracias, Señor, porque podemos venir ante tu presencia y traer, como tú dijiste, las cargas y descansar en ti. Toma las peticiones, las necesidades que tenemos, las traemos delante de ti. Bendice, Señor, al país. Bendice, Señor, a los gobernantes. Dales a ellos la sabiduría, especialmente a los del área de salud. Dales a ellos sabiduría. Cuida, Señor, a los doctores, a los enfermeros, a los que andan en las ambulancias, los que visitan los pueblos, los policías manteniendo el orden y un montón, Señor, de personas que tienen que hacer una labor increíble y peligrosa. Que tú los bendigas. Gracias por ellos y por su valor y su valentía. Y hoy rogamos por nuestro país, rogamos para que nos ayudes a hacer caso y atender, Señor, las directrices del gobierno. Ayúdanos, Señor, para poder también ayudar a los que tienen necesidad. Y bendice el mundo entero, Señor. Ayúdanos a encontrar la cura para este problema que estamos viviendo. Fortalece las familias que ya han sufrido la pérdida de un ser querido, porque hay familias que están sufriendo las pérdidas y muchos mueren, Señor, diariamente, no solamente por esta pandemia, pero de muchas otras maneras. Hay familias que han sido tocadas por la tragedia y están sufriendo terriblemente, Señor. Y nosotros oramos y pedimos por tu consuelo y por tu misericordia. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.